conoces qué es lo que te está pasando, no sabes cómo cambiarlo. Fíjate que en este caso, en Venezuela el 85% de los medios audiovisuales está en manos del Estado, aun cuando no lo parezca. Increíble. El 85%. Por eso cuando el gobierno dice que culpa a los medios privados por las cosas que están ocurriendo... No, ese es el discurso. Además que hay gente que se lo compra, hay gente que se lo compra. Y internacionalmente hay mucha gente que se lo compra. Lamentablemente. En este caso ellos, fíjate que ellos no tienen una política propagandística específica que tienda a promover los eventos que ellos realizan. No, ellos lo que hacen es controlar que los mensajes que uno, como periodista independiente y de medios privados, defensor de los derechos democráticos y las libertades ciudadanas, puede emitir, no lo haga. Ellos no van a dar un mensaje, ellos evitan que tú lo des. Ellos no quieren que la gente se entere de la realidad, ¿no? Fundamental, ¿no crees tú, que es la desinformación? Tener al ciudadano desinformado para poder tenerlo precisamente desciudadanizado y por tanto dominado. Me imagino que ahí está una lógica, digamos, perversa de ese tipo de régimen, es terriblemente perversa. Además, causante de una frustración enorme para uno que ejerce el periodismo en Venezuela, ¿no? Quería precisamente ese punto recogerlo, porque yo te oí recientemente en una entrevista estupenda en el programa Improving Lives, Mejorando Vidas de Unión Radio, precisamente, y me encantó, bueno, en medio del mensaje duro de lo que significa el ejercicio del periodismo, tú hablabas de cómo el periodista, tú en tu profesión, has logrado manejar el estrés, inclusive en situaciones de riesgo. O sea, yo quisiera que nos hablaras un poquito de eso, porque tú tuviste que cubrir eventos, digamos, masivos, bueno, terriblemente decirlo, pero es verdad, populares en Venezuela, producto de la dinámica de polarización y toda esta dinámica complicada política que vivimos en Venezuela en los últimos 10 años, las marchas. O sea, ¿cómo, por ejemplo, tú lograste cubrir eventos como ese donde inclusive viste que la gente te veía a ti como una referencia hasta de apoyo? Mira, los medios en Venezuela se convirtieron en organismos de seguridad, porque cuando en una marcha donde no está mal decirlo, la gente se siente estimulada y salen 1000 personas, 10.000 personas, 200.000 personas a una manifestación porque creen en un objetivo común, salen y te dicen, vamos seguros porque están los medios de comunicación que nos están protegiendo. Entonces el medio de comunicación y el periodista se convierten en un organismo de seguridad. Cuando una persona no encuentra en un poder político un papel canalizador de sus denuncias y van al medio a denunciar tal o cual situación, te estás convirtiendo en un fiscal o en un representante del poder moral. Entonces los medios, lamentablemente, en Latinoamérica se han venido convirtiendo o han venido asumiendo papeles que no le corresponden, porque los medios son simplemente herramientas de otros emisores. ¿No? Y el vacío político. Eso habla de la falla institucional, de la falla del Estado. Eso explicaría, y esto se lo hice a otro periodista que entrevisté la semana pasada, precisamente, eso explicaría que, por ejemplo, mucha gente critica que en Venezuela el periodismo dejó de ser un periodismo imparcial, se convirtió en un periodismo que toma partido. Bueno, yo me imagino que están tomando partido por la democracia, ¿no? Sí, sí, yo no compro el discurso. Yo, cuando a mí me dicen, mira, es que ustedes son medios oposicionistas. No, yo no soy una periodista oposición, yo soy una periodista que trabaja a favor de la democracia. La democracia como un sistema de gobierno imperfecto, sí. Es imperfecto, pero es perfectible. O sea, donde los medios juegan ese papel de ayudar. Claro, pero yo no soy una periodista oposición, y yo no creo que en Venezuela los poquitos medios independientes que quedan son oposición, sino ellos trabajan a favor de los derechos ciudadanos, de las libertades ciudadanas, de la democracia, no de oposición, y creo que aun cuando difícil todavía están dando la batalla. Bueno, y es que yo creo que indicas algo muy importante, la democracia no de oposición, porque incluso le dan cabida a los sectores digamos del gobierno o afectos al gobierno que quieren expresar sus puntos de vista y no los dejan, porque ellos sí creen en la democracia participativa, pero en el gobierno no le permiten participar. No, sí, eso es, además eso está muy claro, ¿no? Sí. Eso es parte del control del Estado. Lo que pasa es que uno siempre tendiendo a tener más o menos un equilibrio, porque si yo sí creo que el periodismo es muy subjetivo. La información no discrimina, la noticia es mala, es buena y uno tiene que transmitirla. ¿Tú escoges lo que quieres informar? No. ¿En qué dices tú que es subjetivo entonces? Es subjetiva porque yo tengo una carga, uno es una persona, claro, uno emite la información. Son tus filtros, ¿no? Exacto. Es imposible que uno no sienta o no padezca por alguna información que tiene la obligación que comunicar. ¿Cómo logras tú como periodista explicarle a la audiencia externa porque a mí
Sí, yo diría que me da tristeza cuando oigo decir, bueno, pero es un proceso democrático. En Venezuela hay elecciones, pero bueno, ganó democráticamente. Es o sea, difícil. ¿cómo lo...? Exacto. Desde tu punto de vista como periodista y que tienes que mantener esa imagen importantísima de balance, de ponderación para informar sobre lo que realmente ocurre. ¿Cómo logras tú proyectar ese mensaje y que la audiencia, que se compra obviamente la fachada, que cada día se le cae más, pero que bueno, que la ha mantenido, que ha jugado, que bueno, es una autocracia electoral, es lo cierto, ha utilizado las elecciones para instalar una autocracia en Venezuela? O sea, ¿cómo logras tú explicar esto? Antes era más difícil, ¿no? ¿Ahora es más fácil? Ahora es más sencillo porque ya, por ejemplo, el presidente Chávez ha logrado o se ha permitido agredir también a los medios internacionales. Entonces la gente ya no dice, bueno, es invento de los periodistas en Venezuela que no están de acuerdo y que son oposicionistas. Siempre son muy críticos, ¿no? Periodistas, como él los llama, siempre va a establecer características determinadas y son periodistas oligarcas, de medios oligarcas, que no quieren que quienes estamos a favor del pueblo podamos tomar medidas para romper con la tradición oligárquica del país, ¿no? En este caso, ya Chávez ha agredido a medios internacionales. Entonces, internacionalmente ya se sabe que él tiene una línea determinada que todo el que no esté a favor, aquel que no esté a favor de lo que él dice o emite, pues es tachado o mal calificado. Claro, es agredido, es verdad. Cantidad de veces hemos escuchado que él está en ruedas de prensa internacionales y alguien le hace una pregunta indebida o donde él tiene que justificar o dar una explicación determinada sobre una violación de los derechos humanos y él inmediatamente lo descalifica. A mí me tocó particularmente en algún momento determinado preguntarle, oiga, ¿y este dinero que ustedes están utilizando a favor de esta campaña se va a ver revertido en beneficios para la población venezolana? Y lo primero que hizo fue preguntarme, ¿usted es periodista? Y le dije, sí. ¿Y usted sabe que me está preguntando? Sí, yo le estoy preguntando esto. Este dinero que ustedes usan en la campaña, y tú sabes que me dijo, yo no te voy a contestar esa pregunta. Le dije, usted es el presidente y yo no voy a discutir con usted. Claro. Yo no voy a discutir con usted. Y en verdad el que está saliéndose de su rol, el que está faltándole el respeto a la institucionalidad es él, no tú. Y evidenciando su corte dictatorial totalitario, absolutista, ¿no? En ese momento ya yo creo que para mí fue claro. De ahí en adelante yo no tuve ninguna otra duda. Déjame hacerte una pregunta. Una vez tú sufriste todo eso y lo has sufrido inclusive estando acá. Me imagino que esta experiencia fue más reciente, la que tuviste con respecto a la pregunta que le hiciste al presidente Chávez. Pero cuando estás acá y tienes la oportunidad a través de un medio tan importante para nosotros los venezolanos, pero también para la comunidad hispana que escucha Unión Radio Miami, y ves que, por ejemplo, hay personas que están aquí y dicen, yo puedo decir esto aquí, pero no lo puedo decir en Venezuela. ¿Qué sientes tú? O sea, como periodista. Yo siento alivio. Yo ahorita trabajando aquí, yo siento alivio. Claro, que le das un canal de comunicación. Pero también me imagino que sientes una profunda tristeza. Por supuesto. Porque los medios no logran hacer su papel, porque hay autocensura, porque hay amordazamiento de la prensa, porque hay persecución de la libertad de prensa y de libertad de expresión en Venezuela, ¿verdad? Por supuesto, y eso lo siente uno, ese es el feedback de todo el que llama, que no solamente es venezolano, que es el colombiano, porque yo creo que uno se ha comprado la emoción de los colombianos, de los venezolanos, de los cubanos. Nosotros en Unión Radio, cuando somos una emisora de origen venezolano, hacemos radio informativa 24 horas para hispanos. Y de hecho informa mucho sobre los Estados Unidos. A mí me han entrevistado precisamente sobre los Estados Unidos, porque es que el tema que más nos toca a la audiencia es el tema local, el tema que tienes más cercano. A quienes vivimos y hacemos vida aquí en los Estados Unidos, lo primero que nos importa saber es cuáles son las medidas que el presidente Barack Obama está tomando que nos van a afectar directamente, sin olvidar la realidad de nuestros países. ¿A qué es frustrante que tú puedas decirlo aquí, allá no? Sí, pero al mismo tiempo sirve de aliciente, porque de una u otra forma el trabajo que tú haces aquí puede servir de trinchera para promover otro tipo de eventos o resolver o servir como solución. Ese es el caso de las cosas que no se pueden decir en Venezuela porque la ley Mordaza no te lo permite. ¿A quién acudes tú? A los servicios internacionales de noticias para dar a conocer las noticias y poderlas tomar como rebote. Tú sabes que esa es una de las técnicas que se utilizan, ¿no? Cuando tú oyes decir, y esto es importante decirlo para nuestra audiencia, hay gente en Venezuela que me dice, no, es que ya yo no veo noticias, es que como que la gente se está retirando, por razones hasta de supervivencia y de salud mental, a sus mundos privados, no quiere saber más nada del problema. Y que, por ejemplo, cuando hay situaciones de profunda injusticia, como lo que hubo con la condena infame, terrible, peor que la de Fujimori, que es un criminal de lesa humanidad, abierto y probado, a los policías Forero, Vivas y Simonovic. Cuando tú ves esa situación,
¿Qué sientes tú como periodista y como ciudadana venezolana?